Vamos a trabajar hoy sobre el tema multicausalidad en salud y nutrición. Sabemos que uno de los principales objetivos de la epidemiología es conocer las causas de las enfermedades. Este era uno de los usos que vimos en la primera clase, pero el concepto de causa, tal como lo conocemos hoy, no fue siempre igual, sino que fue cambiando a lo largo de la historia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El primer modelo de construcción mental de la concepción de las causas de las enfermedades fue atribuido a una idea mágica religiosa, en donde la salud era el orden, el equilibrio dinámico entre las fuerzas y la enfermedad correspondía al desorden, a este desequilibrio de estas fuerzas. Las enfermedades se creía que se originaban a través o a raíz de los pecados de los hombres y la consecuencia es que los dioses enviaban las enfermedades justamente como castigo, como un castigo divino. Para esto, en este momento abundaron los chamanes, los sacerdotes que curaban las enfermedades, que podían hacer los curanderos liberar a los pacientes de estos demonios internos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la hechicería todavía hoy sobrevive, los curanderos todavía a veces nosotros recurrimos a ellos en determinadas situaciones. Es decir, que si bien este modelo podemos considerarlo superado hoy en día, siempre se pueden encontrar todavía vestigios del mismo. Tenemos en cuenta que esta idea mágico-religiosa también fue fomentada en la Edad Media a raíz de las graves pandemias que ocurrieron en ese momento y que la Iglesia se encargó también de consolidar esta idea de que habían sido producidas por los dioses. También, por ejemplo, algunos brotes de sífilis eran asimilados como atribuidos al pecado carnal del hombre o la lepra, al castigo a las personas por una vida que llevaban no cristiana, etc. Lo cierto es que con el paso del tiempo y a medida que las poblaciones y las ciudades se fue convocando cada vez más gente y se fueron urbanizando un poco más, y a raíz de la falta de higiene en las ciudades, se fue consolidando este otro paradigma, esta otra teoría, que es la teoría miasmática, que atribuye las causas de las enfermedades a estos factores ambientales o miasmas, que una traducción podríamos decirle que es el ambiente malsano. Pensemos, y acá lo vemos en la imagen, cómo podía ser una ciudad en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Podemos ver que no había disposición de excretas, que habría basura en las calles, entonces realmente los olores eran feos. Esto consolidaba esta idea de que estos mismos vapores, olores o ambiente malsano eran los que enfermaban a las personas. Para combatir muchas veces esto, por ejemplo, se ventilaban, se promovía la ventilación de los ambientes o que se pongan sahumerios como una manera de mitigar estos factores que ellos creían que producían las enfermedades. Sin ir más lejos, todo lo que estuvimos trabajando sobre Snow y sobre el cólera apuntaba a esto mismo. Parte de la creencia en ese momento era que la enfermedad se podía producir por estos miasmas, cuando lógicamente no era así. Ejemplo de la teoría miasmática se le puede atribuir a la malaria, que de hecho significa mal aire. Luego pasó el tiempo, avances científicos de por medio, se empezó a desarrollar la bacteriología y podemos decir que se empezó a conformar un nuevo paradigma para entender las causas de las enfermedades. Eh, en parte a partir del trabajo y de la teoría microbiana o teoría del germen desarrollada o iniciada por personas como Louis Pasteur. Este nuevo paradigma hablaba de causas únicas y específicas. Se empezaron a encontrar para algunas enfermedades algunas causas microbianas, infectocontagiosas, que generaron esta idea de que para cada enfermedad debería existir entonces una causa individual que sea única y que aislando esa causa podríamos evitar la enfermedad. Entonces, entre 1850 y 1900 se empezó a conformar esta
Pensemos que en el 1925 se prueba con éxito la vacuna de la rabia. Esto eh, también consolida esta idea de unicausalidad, que, bueno, acá les dejamos una especie de chiste, pero lo cierto es que se pensaba, esto lo dijo Henle en 1840, que no es la enfermedad lo que se transmite, sino la causa. Se empieza a consolidar este modelo unicausal, eh, en donde para cada efecto hay una causa única. Esto nosotros lo consideramos un modelo determinista, ¿sí? Que no piensa en la multifactorialidad de los hechos, sino en una causa única. Si lo quisiéramos atribuir este modelo determinista aplicado a la obesidad, podríamos decir que la obesidad se genera a causa solamente y únicamente de, por ejemplo, un balance energético positivo. Y sabemos, en lo cierto, que esto no es así. Es verdad que esta idea unicausal, determinista, empezó a dominar y se empezó a aplicar para todas las enfermedades conocidas. Es decir, a todas las enfermedades se les intentaba encontrar una única causa. Decíamos antes que este modelo unicausal es imposible aplicar, por ejemplo, a una condición como la obesidad, ya que es un síndrome que hoy sabemos que es de etiología múltiple, que están involucrados varios factores. Eh, por ende, así como para la obesidad no sirve para un sinfín de otras enfermedades. Entonces se empieza a pensar más adelante en el tiempo en una, una nueva concepción, un cuarto paradigma eh, de multicausalidad, en donde lo que está operando para que se produzca la enfermedad no es una sola causa, sino una intrincada red de causas, múltiples causas que podemos encontrarlas en los diferentes factores que acá mencionamos, factores ambientales, biológicos, psicológicos, laborales, relacionado también con los servicios de salud, la cultura, los factores económicos, políticos. Es decir, que esta compleja red de causalidad son las que terminan ocasionando una enfermedad o un evento de salud. Es decir, que la mayor parte de los eventos de salud no se pueden explicar por una única causa. Esto lo entendemos hoy y es bien diferente a lo que se entendía años atrás. Para hacer como una síntesis de los cuatro paradigmas que vimos, comentamos el paradigma mágico-religioso, ¿sí? Luego el paradigma miasmático, que se siguió por el paradigma unicausal y luego se fue suplantando por un paradigma multicausal. Esto claramente no fue de un día para el otro y como dijimos antes, muchas veces estos paradigmas conviven en, digamos, en todos nosotros y en el pensamiento médico actual. Bien, cuando se empieza a pensar entonces en las características de una relación causal, estamos hablando de los orígenes de la teoría microbiana, se empiezan en estas tres características básicas, la temporalidad, la dirección y la asociación, que puede ser positiva o negativa. ¿Okay? Cuando hablamos de temporalidad, decimos que la causa siempre antecede al efecto, al evento, y la dirección que va desde la causa hacia el efecto. La asociación causal puede ser positiva o negativa, es decir, una asociación causal positiva es que a más causa, más efecto, y una asociación causal negativa es que a mayor A, menos B. ¿Sí? Ahí estaremos hablando de algún factor que en vez de causar la enfermedad, la proteja dicha enfermedad. Finalmente tenemos algunas otras definiciones como la asociación no causal, es decir, dos factores que están relacionados, pero uno no causa otro, sino que dependen de un tercer factor. Esto lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Y después hablamos de interacción cuando dos causas actúan en forma simultánea, generando un efecto superior justamente por dicha interacción. Vamos a pasar a una definición que muchas veces genera bastantes dudas. Eh, Pensemos que para salir de este modelo determinista, o hablamos de una segunda etapa de un modelo determinista modificado, se empezó a pensar que
bueno, no todas eran causas únicas, no había una sola causa y un solo efecto, y se empezó como a intentar pensar un poco más allá. Se generó este concepto de causa necesaria y causa suficiente. Eh, a veces es medio difícil entender o ponerlo con ejemplos. Vamos a intentar que quede claro. ¿Qué es la causa necesaria? Hablamos de causa necesaria cuando la enfermedad no se puede desarrollar en su ausencia, es decir, que es un factor indispensable para que esa enfermedad se dé. Hablamos de causa suficiente cuando hay algún factor, conjunto de factores que inevitablemente producen o inician la enfermedad, que puede ser uno, pero suelen ser más de uno los que actúan como causa suficiente. Eh, entonces acá podemos tener varios ejemplos y combinaciones. Eh, una causa necesaria pero no suficiente, suficiente pero no necesaria, necesario y suficiente, o no necesario y no suficiente. Vamos a ir un poco en cada ejemplo. Por ejemplo, una causa necesaria pero no suficiente. Ejemplo sería el bacilo de Koch para la tuberculosis. Es decir, podemos decir que no podría existir la tuberculosis si no estuviera el bacilo. El bacilo es la causa necesaria para que esté la enfermedad. ¿Pero es suficiente? Solamente con existir el bacilo de Koch, las personas generan tuberculosis o desarrollan la enfermedad. No, no es suficiente. Se necesitan de otras causas que hagan que sea suficiente producir la enfermedad. Hablamos de factores nutricionales, otros factores biológicos, la edad, el sexo, la inmunidad, etc. Por otro lado, puede haber una enfermedad que tenga causas suficientes pero no necesarias, ¿sí? Por ejemplo, algunas malformaciones congénitas se pueden producir, esta sería el evento, digamos, se pueden producir por radiación. La radiación no es una causa necesaria para una malformación congénita, pero sí puede llegar a ser suficiente para que ésta se produzca. Por otro lado, podemos encontrar esta otra combinación, causa necesaria y suficiente. En este caso, por ejemplo, una alteración genética, entre otras, autosómicas recesivas, etcétera, como la que se produce en el síndrome de Down, es una causa necesaria. Esta alteración genética sí o sí se da, cuando se da, sí o sí se genera la enfermedad, sí se desarrolla el síndrome de Down. Y no se necesita ningún otro factor. Cuando se da esta alteración genética, es causa necesaria y suficiente para que se dé esta alteración. Y por otro lado, causa no necesaria y causa no suficiente. Por ejemplo, la sobreingesta calórica y la obesidad. Eh, Decimos, ¿la obesidad tiene alguna causa necesaria? No, no existe ninguna causa que tenga que existir sí o sí para que se dé la obesidad. En este caso, si vemos la sobreingesta calórica como una posible causa, no es necesaria y no es suficiente. Muchas veces hay muchas personas que consumen muchas calorías y no necesariamente, ni en forma suficiente, generan o desarrollan obesidad. Eh, Espero que esto haya quedado un poco más claro. De todas maneras, lo vamos a seguir trabajando en los foros. Bien, vamos un video que después lo pueden ver eh, con más ejemplos también sobre el tema. Finalmente, otra clasificación, un poco también estamos hablando de salir de esta idea determinista, de este modelo determinista que había dominado por tanto tiempo, y empezar a repensar las causas de las enfermedades como algo más dinámico. Entonces empezó, tengamos en cuenta, si hacemos un paralelismo con las primeras clases en donde la transición epidemiológica generaba que aumentaba la expectativa de vida, que empezaran a aparecer enfermedades nuevas, que no solamente eran infectocontagiosas, sino también enfermedades crónicas. Esto también desarmaba un poco esta idea unicausal que se venía consolidando, ya que las enfermedades crónicas, por ejemplo, no se podían explicar por una sola causa. Entonces, esta es otra clasificación que podemos aplicar en donde para el desarrollo de una enfermedad o de un evento de salud podemos hablar de varios factores y los podemos clasificar así.
en factores predisponentes, facilitadores, desencadenantes y potenciadores. Los factores predisponentes son aquellos que son las condiciones de base, los que están, que en general no pueden ser modificados, ¿sí? Como la edad, el sexo, etc. Para que se produzca una enfermedad, por otro lado, pueden aparecer factores facilitadores, ¿sí? Circunstancias que facilitan la ocurrencia de ese evento, que puede ser la alimentación, el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos, entre otros. A veces aparecen también algunos factores que son factores desencadenantes, ¿sí? Que son los que dan comienzo, digamos, ¿sí? Al evento o al suceso. Puede ser algo que desencadena la enfermedad, como la exposición a un factor de repente, una situación estresante como un fallecimiento de un familiar, el divorcio propio o de algún familiar también, una situación de mudanza, cualquier estresor, digamos, puede actuar como factor desencadenante. Por otro lado, y para finalizar, los factores potenciadores son aquellos que aumentan la gravedad y el mantenimiento de la enfermedad. Por ejemplo, la exposición reiterada. Bien, siguiendo con esta idea, eh, vamos a ver ahora los criterios de causalidad elaborados por el modelo de Bradford Hill. Él lo que piensa son estos criterios y genera también como una especie de modelo para tratar de pensar las relaciones causales para enfermedades que no eran infecciosas. Bien, entonces, algunos de los factores son los siguientes. A ver, vamos a explicarlos, igual los tienen también en el libro. Él postula entonces determinados factores. Pueden encontrar en alguna bibliografía algunos más. Acá vamos a ver algunos. Uno es la fuerza de asociación. Eh, una enfermedad, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se mide, con el riesgo relativo, por ejemplo, pero cuanto más fuerte es la asociación, menor es la posibilidad de que la enfermedad se deba a otra causa. Entonces vamos a ver causas que están más fuertemente asociadas o menos fuertemente asociadas con el evento. Otra de los factores o criterios que elaboró Hill es la consistencia, es decir, la congruencia entre distintos investigadores, es decir, que los hallazgos observados por diferentes personas sean congruentes, sean consistentes, aunque se hayan dado en diferentes lugares o con los mismos o diferentes métodos. Por otro lado, la especificidad de la asociación, esto lo podemos cuestionar bastante, es decir, que una causa origina un efecto o un evento en particular. Ya sabemos que esto no es así, lo acabamos de decir, y se demostró así históricamente, ya que a veces las enfermedades son resultado de múltiples causas. La temporalidad también la habíamos visto recién, que la causa siempre precede al evento. Otra es la relación dosis-respuesta o el gradiente en la relación dosis-respuesta. Podemos decir que a mayor dosis o mayor exposición, a veces se da mayor respuesta, ¿sí? O mayor virulencia de la enfermedad. Otro de los criterios es la plausibilidad biológica. Esto quiere decir que, digamos que la causa y la relación entre la causa y efecto pueda explicarse dentro del contexto biológico existente, hay una lógica que pueda demostrar, que pueda explicar esa relación. Es bastante parecido al siguiente, a la coherencia, que digamos los hallazgos en la relación causa y efecto sean coherentes en el contexto de la historia natural que se puede explicar en esa enfermedad. Finalmente, la evidencia experimental, esto también fue bastante importante, tiene que ver con demostrar bajo condiciones controladas del laboratorio que una causa genera un evento. Y finalmente la analogía, podemos decir que es un factor de riesgo, produce un efecto en la salud, otro que tenga características parecidas va a producir el mismo efecto en la salud. Bien, acá tenemos algún otro cuadro, resumen sobre los criterios de Bradford Hill, pero vamos a cerrar la clase
con los niveles de prevención. Esto ustedes ya lo trabajaron en otras materias, lo vamos a repasar nomás. Consideramos 3 niveles de prevención: el primario, el secundario, el terciario. También podemos encontrar la prevención cuaternaria, pero vamos a repasar estos acá. Prevención primaria, hablamos del momento de prevenir la enfermedad cuando la enfermedad todavía no ocurrió, es decir, es prepatogénico. Son todas las acciones destinadas a que la enfermedad no aparezca. Lo vamos a dividir en dos partes: promoción de la salud y protección específica. ¿Sí? Promoción de la salud entendemos por aquellas actividades de prevención básica más relacionadas con lo educativo, por ejemplo. Y las acciones más puntuales que otorgan una protección específica, por ejemplo, una vacunación, las vamos a considerar dentro de prevención primaria, protección específica. Una vez que la enfermedad ya aparece y relacionado con el diagnóstico y tratamiento precoz, podemos hablar de prevención secundaria, que son todas aquellas acciones destinadas a reducir las consecuencias de la enfermedad cuando esta aparece en su inicio. Y después tenemos la prevención terciaria, que actúa para evitar la discapacidad o el daño permanente, generando, o sea, con acciones de rehabilitación, cuando ya la enfermedad está más avanzada. Bueno, para hacer un resumen entonces de las cosas que trabajamos en esta clase, podemos ver que vimos la evolución del concepto de causa, vimos 4 paradigmas de causalidad hasta llegar al modelo de multicausalidad, vimos las características básicas de una relación causal, vimos los criterios de causalidad de Bradford Hill y repasamos los niveles de prevención. Bueno, espero que les haya servido y les sirva de apoyo a la lectura de los textos que les pusimos en el campus.